Iniciamos esta reflexión con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser más consciente de mi dependencia de Dios y menos de mis propias fuerzas? Y es que a depender de Dios hay que aprender, amados hermanos, y soltar nuestras propias fuerzas. Vivimos en un mundo que exalta la autosuficiencia y nos enseña que debemos ser fuertes, que debemos resolver nuestros problemas por cuenta propia y no depender de nadie. Y aunque la perseverancia y el esfuerzo son valiosos, claro que sí, también hay un límite en nuestras fuerzas. Un punto donde el peso de la vida se vuelve demasiado para cargarlo solitos. Es ahí cuando surge la pregunta: ¿confío realmente en Dios o solo en mis propias capacidades? Muchas veces luchamos en la vida como si todo dependiera únicamente de nosotros. Nos desgastamos en preocupaciones, en cálculos, en planes y estrategias, olvidando que hay una fuente inagotable de fortaleza que no proviene de nosotros mismos. Ser consciente de nuestra dependencia de Dios no significa cruzarnos de brazos y esperar pasivamente. Significa reconocer que aunque hacemos nuestra parte, nuestra seguridad y paz no provienen de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Es soltar el miedo y decir: Señor, confío en ti más que en mis propios recursos, más que en mi lógica limitada, más que en mis fuerzas finitas. Es mirar la vida, amados hermanos, con humildad y entender que aunque tengamos talentos, capacidades, todo proviene de Él, que no somos autosuficientes, sino sostenidos por su amor en cada paso, en cada respiro y en cada oportunidad. Cuando dejamos de confiar solo en nosotros mismos y aprendemos a abandonarnos en Dios, la ansiedad se disipa, amados hermanos, el peso se aligera y también la paz, esa paz que no depende de circunstancias externas, que llena nuestro corazón. Que cada día es un ejercicio de fe, amados hermanos, de entrega y de descanso en su voluntad, porque en su fuerza encontramos la nuestra. Porque en su fuerza encontramos la nuestra. El peso del mundo. Lucas siempre había creído que todo dependía de él. Desde niño le enseñaron que debía ser fuerte, que no podía mostrar debilidad, que el éxito y la felicidad no solo eran para aquellos que se esforzaban lo suficiente. Así que creció con la idea de que depender de alguien era un fracaso, incluso cuando su alma se sentía agotada. Con el paso de los años, la vida le puso muchas cargas sobre sus hombros. Su familia, el trabajo, los problemas cotidianos, cada día parecía más pesado que el anterior. Pero él seguía adelante, sin pedir ayuda, sin detenerse, sin pedir que nadie notara cuánto le dolía cargar con todo. Hasta que un día, mientras caminaba por un parque, al final de un día especialmente difícil, vio a un anciano sentado en la banca. Era un hombre de rostro sereno, con una mirada llena de paz. Lucas no sabía por qué, pero sintió necesidad de hablar con él. Se nota que llevas un gran peso en el alma, le dijo el anciano antes que Lucas siquiera pudiera saludarlo. Sorprendido, Lucas suspiró y por primera vez en mucho tiempo fue honesto. Sí, a veces siento que todo depende de mí, que si me detengo, todo se derrumbará. El anciano sonrió y señaló un árbol cercano, un roble enorme con ramas gruesas y firmes. Mira ese árbol. Lleva años creciendo. Sus raíces son profundas, pero no se sostiene solo. Necesita de la tierra para alimentarse, del sol para darle vida, de la lluvia para fortalecerlo. Nunca piensa que debe hacerlo todo por sí mismo. Simplemente confía que en lo que necesita llegará en su momento. Lucas frunció el ceño. Pero yo no soy un árbol, Señor. Si dejo de luchar, nada se resolverá. El anciano lo miró con paciencia. ¿Y qué pasaría si en lugar de intentar sostener todo con tus propias fuerzas, confiaras en que Dios camina contigo? Lucas guardó silencio.
Te has acostumbrado a creer que solo tú puedes con todo. Pero dime, ¿cuántas veces has sentido que tus fuerzas no son suficientes? ¿Cuántas noches has deseado soltar el peso y descansar? Lucas bajó la mirada. Muchas veces, Señor. El anciano le puso una mano en el hombro con ternura. Dios no te pide que cargues el mundo sobre tu espalda. Solo te pide que camines con Él, que confíes en su fuerza, porque es mayor que la tuya. Suelta la carga, muchacho. Deja que Él sostenga lo que tú no puedes. Cuando aprendas a depender de Dios, no solo de ti mismo, encontrarás la paz que llevas tanto tiempo buscando. Lucas sintió un nudo en su garganta. Nunca había pensado en ello de esa manera. Cerró sus ojos y por primera vez en su vida hizo una oración diferente. Señor, ya no quiero llevar este peso solo. Te entrego mis miedos, Señor. Te entrego mis cargas y mis preocupaciones. Enséñame a confiar en ti. Y en ese momento algo cambió. No fue que los problemas desaparecieron, pero el peso en su corazón se hizo más ligero. Por primera vez comprendió que nunca había estado solo. Desde ese día, Lucas aprendió que la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo sin ayuda, sino en confiar en aquel que puede sostenernos cuando nuestra fuerza se acaba. Porque la paz no viene de cargar el mundo sobre los hombros, sino de saber que Dios ya lo sostiene por nosotros. George Washington Carver es un personaje muy notable que confió en Dios en cada paso de su vida. A pesar de haber nacido esclavizado en Estados Unidos durante el siglo XIX y enfrentar innumerables obstáculos, nunca dejó que la adversidad lo definiera. En cambio, encontró en la fe su guía y la ciencia de su propósito. Carver se convirtió en un brillante científico, botánico e inventor, famoso por descubrir más de 300 usos para el maní y cientos de aplicaciones para otros cultivos, ayudando a transformar la agricultura en el sur de Estados Unidos. Pero más allá de su intelecto, lo que lo hizo extraordinario fue su humildad y su total confianza en Dios. Para Carver, la ciencia y la fe no eran opuestas, sino complementarias. Él creía que su conocimiento no venía solo de su mente, sino de la sabiduría divina. Decía que cada día comenzaba hablando con Dios y pidiéndole entendimiento. Según sus propias palabras decía: cuando era joven, dije a Dios, dime el misterio del universo. Pero Dios respondió, ese conocimiento es para mí solo. Así que le dije, Señor, dime el misterio del maní. Y Dios me dijo, bueno, George, eso es más de tu tamaño. Y me reveló todo sobre el maní. Carver no buscaba riquezas ni fama. A pesar de sus increíbles descubrimientos, rechazó patentar muchas de sus invenciones porque creía que su propósito era servir a la humanidad, no enriquecerse. Su vida fue un ejemplo de cómo confiar en Dios no significa renunciar al conocimiento, sino buscar la verdad con humildad y usarla para el bien de los demás. Vivió con sencillez, sin lujos, y dedicó su vida a la educación y al servicio, convencido de que su talento era un regalo de Dios y de que su misión era compartirla hasta el último aliento. Su mensaje fue claro: la verdadera sabiduría no está solo en lo que descubrimos, sino en reconocer de dónde viene nuestro conocimiento y a quién servimos con él. San Giuseppe Moscati, el médico de Dios, es uno de los personajes más extraordinarios que pidió a Dios el don de sanar. Fíjense, amados hermanos, qué diferencia. Pedir dones. También podemos hacerlo nosotros. Pero bueno, vamos a seguir hablando de él. Él pidió el don de sanar y lo recibió. Giuseppe Moscati fue un médico italiano del siglo XX, conocido no solo por su brillantez en la ciencia, sino por su profunda fe y compasión. Moscati desde joven sintió un llamado especial.
Quería ser médico, pero no solo para ejercer la profesión, sino para curar el cuerpo y también el alma de sus pacientes. Sabía que la ciencia tenía límites y que aunque los médicos podían tratar las enfermedades, la verdadera sanación venía de Dios. Por eso, antes de operar o recetar un tratamiento, oraba con humildad, pidiendo sabiduría para sanar con sus manos y amor para aliviar el sufrimiento. Sus habilidades como médico eran extraordinarias. Salvó vidas en epidemias, trató a los pobres sin cobrar un solo centavo y dedicó su vida a investigar nuevas formas de sanar. A pesar de su gran conocimiento, nunca dejó que la soberbia lo dominara. Sabía que la medicina era un instrumento en manos de Dios. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando un hombre enfermo fue desahuciado por otros médicos. Desesperado, acudió a Moscati, quien no solo lo trató con los mejores métodos médicos, sino que le pidió que se confesara y se reconciliara con Dios. Poco después, el hombre sanó milagrosamente. Moscati no veía la medicina solo como una ciencia, sino como un acto de amor y servicio. Creía que el alma y el cuerpo sí estaban conectados y que la verdadera curación ocurría cuando se trataban a ambos. Después de su muerte, muchos testimonios afirmaron haber recibido sanaciones por su intercesión y fue canonizado como santo. Su vida nos deja una gran enseñanza. La ciencia es un regalo de Dios, pero sin amor y sin fe, la sanación nunca se completa. Hoy San Giuseppe Moscati sigue siendo un ejemplo para los médicos y para todos los que buscan sanar, recordándonos que la verdadera sabiduría no es solo conocer las enfermedades, sino saber que Dios es médico supremo. Espero que les haya gustado este capítulo, que hagan conciencia, vuélvanlo a escuchar, penetren cada palabra y tomen como un buffet lo que les apetezca y les sirva para su vida. Lo importante es hacer reflexión esta Cuaresma y cambiar, aunque sea un poquito, o incorporar un poco para cambiar. Dios los bendiga y muchísimas gracias por seguirnos acompañando.